en 3 estos incrementos para que los conductores no sintieran esta subida de un solo golpe en sus bolsillos. Recordemos, el primer incremento fue el 1 de enero de 2,7%, el segundo fue el 16 de enero de 5,2%, que fue la inflación de 2024, y el tercer incremento es hoy, 1 de abril, de 1,86%. Este último porcentaje es lo que faltaba para completar el incremento, teniendo en cuenta la inflación de 9,28% en 2023. Sobre el golpe del bolsillo para los transportadores, habló Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga. Entre enero del año 2024 y abril del año 2025, los peajes en Colombia se incrementarán en un 20,4%. Esto a raíz de la última alza que falta de la inflación del año 2023 correspondiente al 1,86%. Tengamos en cuenta que los peajes junto con la CPM son los 2 ítems, cuando hablamos de costos de transporte de carga, que más generan inflación en el sector. Es importante hablar de peajes. Algunos de los peajes más caros, Néstor: el de Pipirar en la vía al Llano, 26.400 pesos, el del túnel de Oriente en la vía Medellín-Río Negro, 25.000 pesos, Guayco en Risaralda, 24.107 pesos, en Aburrá, 23.300 pesos, Circasia en autopistas del Café, 21.643 pesos, y Cisneros en Antioquia, 21.600 pesos. En total, ¿cuánto? Con 3 incrementos en lo corrido de este año, Felipe, ¿cuánto han subido los peajes este año? Solo en el 2025. Le voy a hacer, Néstor, el ejemplo con el peaje de Pipirar en la vía al Llano, que es uno de los más costosos en el país. Pasó en enero de 2024 de 23.000 pesos a 26.400 pesos en este mismo mes de este año, es decir, un incremento total del 13,7% en el último año. Vale, gracias, Felipe. El doctor Oscar Torres es el presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Doctor Torres, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes de Blue Radio por la invitación. Gracias. He estado escuchándolos atentamente. Muchas gracias. ¿Por qué están subiendo nuevamente hoy los peajes en Colombia si este año ya había habido 2 incrementos, doctor Torres? Perfecto. Muy buena la aclaración y la pregunta. Este año se hizo el ajuste, no es un incremento, se percibe como si fuera un incremento, pero realmente y técnicamente la palabra es ajuste a IPC. El IPC de 5,2% se realizó el ajuste en enero de este año con relación a las proyecciones del DANE. Efectivamente, ahí tenemos un incremento. Este incremento del 1,8 lo voy a explicar. Vamos a un antecedentes, un decreto 050 de 2023 que suspendió los incrementos de peaje para esa vigencia. Pero cuando nosotros miramos, efectivamente, ahí encontramos una inflación del 13,12%. En el año 2023 no se realizó ningún ajuste y quedó pendiente ese porcentaje inflacionario para poder restablecer el escenario. Se estableció una metodología gradual para no realizar el ajuste de una sola forma, sino 60% y un 40%. Ese 60% se estableció el 31 de diciembre del 2024 y que representaba aproximadamente 2,70 y tanto del incremento, y el 1,8% faltante es el que se está realizando hoy en algunos peajes de los que tenemos establecidos en la ANI. Hay unos que permanecen fijos con relación al IPC del 2025. Pero en otros peajes, por ejemplo, te puedo hablar de Pasto Rumichaca, en diferentes categorías, ese incremento del 1,8% representa 300 pesos. Estaríamos pasando en categoría 1 a 16 de enero del 2025, 16.000, a 1 de abril del 2025, 16.300. Doctor Torres, permítame, lo interrumpo. ¿Cuáles son los peajes que tienen ese incremento del 1,8% a partir de mañana? Perfecto, entonces le voy hablando concesión por concesión. Rumichaca Pasto, El Placer, en las 5 categorías tendrá un incremento de ese 1,8%. Maruno, que es Aburrá, también tendrá ese incremento. Cisga, que es Macheta, tendrá también ese incremento. Puerta de Hierro, Macheta, sí, señor. Sí, el peaje El Carmen
también tendrá incremento. Pacífico 2 en La Pintada también tendrá el incremento. El peaje de acceso norte fase 1 y fase 2, donde tenemos Fusca, donde tenemos Andes y donde tenemos Unisabana, ahí no se va a presentar incrementos. Esa es la entrada a Bogotá por la autopista norte, ahí no hay incremento. Sí. Pacífico 3, donde tenemos Supía, ahí sí se va a presentar incremento. Puerto Berrío, ahí sí se va a presentar incremento. Amagá, ahí sí se va a presentar incrementos. La otra concesión, Chirajurá y Fundadores, donde tenemos Boquerón 1, Boquerón 2. Chirajara Fundadores, esa es la vía al llano. Naranjal, sí. Pipiral, efectivamente aquí no se va a realizar ajustes de el incremento. Efectivamente, esas son las concesiones que van a recibir el ajuste y las que no. Doctor Torres, según le entiendo, pues hoy ya nos ponemos al día con esos represamientos por el congelamiento en las tarifas de los peajes anunciados cuando llegó el presidente Gustavo Petro. ¿Eso quiere decir, y esa es mi pregunta, que de aquí al mes de enero ya no vuelven a subir los peajes en Colombia, ningún peaje? O sea, en el 2025 no se van a realizar más ajustes a las tarifas de peajes en las concesiones de ANI. Efectivamente, porque ya se estaría completando el ajuste que no se hizo con relación al año 2023, lo que se dio por el decreto 050 del 2023 que suspendió los incrementos de peaje, y esto se dio precisamente por una política antiinflacionaria, pero que efectivamente cuando uno conoce el modelo de la concesión, que es un modelo financiero con un determinante de tiempo establecido y un BPN pactado, pues debemos entender que si no se realizan los ajustes, se van a generar unos desequilibrios para poder alcanzar el BPN pactado contractualmente. Entonces, por ello... ¿Esos desequilibrios cuánto les tocó a ustedes poner de plata precisamente debido al represamiento y al atraso? La ANI responde por el desequilibrio generado por el no cobro de los ajustes en el peaje. O sea, el responsable es la ANI 100%. Efectivamente, también si levantan las talanqueras de los peajes, efectivamente la ANI también responde. El concesionario tiene ahí un taxímetro donde efectivamente todo lo que se deje de cobrar o todo lo que se deje de percibir como ingreso, al final la ANI termina respondiendo, y esa es una de las implicaciones bien sociales que tiene la intervención en los peajes. Aquí lo claro es entender que existen dos mecanismos para poder llegar al incremento. Uno es IPC y otro son los cumplimientos de las concesiones con relación a las unidades que va desarrollando, que también le permite, esto sí sería un incremento tarifario, pero lo otro es simplemente un ajuste de dinero en el tiempo. O sea, sí. Lo otro... Claro. Sí. Pero esos platos rotos fueron ¿de cuánto? Exactamente cuánto terminó teniendo que poner la ANI. Ahora mismo no tengo el dato preciso de cuánto es el valor que ha asumido la ANI por esto. Claro. Doctor pero Torres, puede ser bien significativo. Claro, es importante. Le pregunto por las autopistas del café, los peajes de esa vía que también es importante, ¿tendrán este reajuste del 1,8%? Ya te leí las que no, el resto pues sí. El resto tendrían los ajustes del 1,8%. Los poquitos que no y el resto todos. Sí, pues eso no vale la pena preguntar por uno. Doctor Torres, ¿cuándo debería ser, si todo sale bien, el próximo aumento de peajes? Sería en enero del 2026. Ya este año no tenemos más. No tenemos más. Vale. Y hago la observación, no sería ni siquiera, el incremento, sería el ajuste IPC hacia el 2026. Ok, ¿sobre la inflación esperada el año entrante? Sobre la inflación ya corrida, porque cuando llegamos al 2026 ya corrió inflación del año anterior. Vale, entiendo. Sí. Doctor Torres, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted por la invitación. Usted es muy amable. Un fuerte Esta es la abrazo. explicación de por Gracias. qué vuelven a subir los peajes hoy en Colombia. 1 de abril, 8 de la mañana, 10 minutos. Quietas pues en el 9,5% las tasas de interés de referencia para la economía colombiana, una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, que como bien nos narraba Marcela, tuvo 4 miembros a favor de dejarlas quietas y 3 pidiendo reducirlas en 50 puntos básicos. Votación que efectivamente despertó la ira santa del presidente Gustavo Petro, quien tanto en Consejo de Ministros como también en su cuenta en X se fue lanza en ristre contra los miembros de la Junta Directiva del emisor. Presidente Petro, que también la cogió entre ceja y ceja contra otra codirectora, Viviana Taboada, desde hace 4 años en la Junta del emisor, pero hija de Alicia Arango, exministra de Iván Duque, cercana al presidente Uribe y ahora también estratega política de Vicky Dávila, a quien también acusa de usar la política monetaria del Banco de la República para ayudarle a la ultraderecha colombiana. Un panorama que enrarece, por supuesto, la Junta Directiva del Banco Central del país, en cuya decisión de ayer primaron factores como la inflación, que no está bajando como se preveía y que volvió a repuntar en febrero al 5,3% anual. El déficit fiscal en el peor momento de toda la historia y el dificilísimo panorama internacional, con el espejo retrovisor puesto en Brasil, donde la Junta del Banco Central de ese país bajó muy rápido los intereses en una decisión que salió muy mal, que se le salió de control, con la inflación allí volviendo a subir y obligándolos hoy a tener que reversar y comenzar nuevamente a subir los intereses. Les sugiero que alisten el bolsillo porque hoy suben 152 peajes que están a cargo de Invías, que son vías concesionadas. En total el aumento en lo que va de este año está por encima del 10%. Había habido 2 incrementos en el mes de enero y hoy suben 1,8%. Los peajes más caros en el país quedan convertidos. El de Cisneros, un peaje que queda por encima de casi 32.000 pesos, iba a decir por encima de 31.000 pesos, son 31.900. El de Pipiral, que es en la vía al llano, 26.900 pesos el peaje. Y el del túnel de Oriente, que es el que va al aeropuerto de Río Negro, que quedó en 25.500 pesos. Peajes impensables. La deuda con hospitales y clínicas en el país ya supera los 20 billones de pesos. Un estudio de la cartera de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales dice que la deuda pasó de 18.9 billones de pesos en junio de 2024 a 20.3 billones de pesos en diciembre del año pasado. Es decir, el incremento es... Ocho de la mañana, 13 minutos. En segundos, el presidente Petro está retuiteando esta mañana diciendo que su gran error político fue haber hecho lo que hizo al gobierno, que lo narró bien narrado anoche en el Consejo de Ministros. Felipe, antes una noticia internacional. Para quienes han visto o tienen la expectativa de ver Adolescence, que es esa miniserie que está en Netflix, que está tan de moda. Sí, sin duda. Súper el fin de semana pegada pasado, Adolescence, Felipe. ¿Cómo te fue, Felipe? Porque eso le deja el corazón para arriba. Hombre, mire, yo le voy a decir, a mí no me gustó. Ni le encontré todas esas cosas que le encontraron, que es que no se sabe quién es culpable, si las redes sociales, o los padres, o el colegio, o el niño. Rescato la magnífica, pero magnífica actuación del niño. Del niño. Sí. Ahora, lo que queda claro es que la adolescencia es que a mí el tema no a ver, Felipe, no me gustó, pero bueno, a ver, primero que todo a mí me gustó. Hay que decir que es una serie muy bien dura. hecha. No, y muy bien hecha además. Muy bien hecha. Con una forma de cine que es una sola toma. En fin, tiene unas sin características. intercortes, una tiene cámara música, que nunca para. Una cámara continua, ¿cómo lo llaman? Esto es muy bien hecha. Una obra de arte, pero Felipe, a mí porque personalmente cada el tema... capítulo es de 1 hora y pico, comienza una serie, la cámara nunca para, es decir, nunca hay edición. Ahora, para los que tienen hijos adolescentes, yo creo que terminan con los pelos de punta. Porque muestran esto, la dificultad, muestra realmente no solo la complejidad
de la adolescencia Le de muestra- siempre, sino en el mundo de hoy, con las redes, cómo con el mundo todo, ha cambiado con el para bullying, una con- adolescencia Don hoy. Néstor, le muestra a los papás que los hijos no están seguros. ¿Le gustó, solo le me gustó? encantó. Y le Ok. voy a decir la conclusión, yo que no soy mamá. Para los padres de familia, les muestra esta miniserie que no por el hecho de que su hijo esté en la casa, esté siempre en el cuarto, están Está bien. seguros, están a Ok, salvo. Esa me parece Oiga, que es una buena conclusión. yo se la recomendé a mi hermana, que tiene un hijo de 12 años, y No, me mandó pues. a la porra y me dijo, porque queda- la tensionó toda, queda el ra- primer capítulo. queda rayada. Y me dijo, no, me diga. Pues claro, porque... Y yo que creí la que estaba serie- haciendo un bien. La serie narra fenómenos como la misoginia, como el bullying, como el suicidio. Como las redes La sociales influyen. dependencia de las redes el sociales. resentimiento de La este culpabilidad de los padres, movimiento el que resentimiento. denominan incels, que son los muchachos o los hombres involuntariamente célibes, como producto Rechazados, de- rechazados. Eso lo aprendí, por ejemplo, en la serie. Yo no lo sabía. rechazados porque se sienten que no son atractivos para las mujeres. Eso existe aquí en Latinoamérica. Yo me pregunté, Pero, yo no encontré a ver, padre, todos hemos sido en algún momento de la vida incel. Rechazados, Es decir, claro. No, pues claro, cuando uno estaba chiquito, pues a Sí, uno lo rechazaban. claro. Yo no sabía que esto se llamaba tan sofisticadamente. Solo que hoy con el tema, yo creo que al final todo lo atraviesa Ahora, redes sociales. Ese muchacho, ese niño, ese Néstor, actor, pero ese muchacho que yo rescato, pues obviamente no me pareció malísima, no, pero bueno, eso es otro tema. Pero esa escena que estamos viendo ahí, que nos lo están mostrando, Que es de el la niño. discusión, del debate entre el niño y su psiquiatra o la psiquiatra forense, es una cosa que... No, Felipe, no voy a hacer no, spoiler. spoiler. No voy a Pero hacer no, spoiler, hagámoslo, no voy a Néstor, hacer Néstor, mire. spoiler. La serie Néstor, es Pero la buenísima. serie, pero la serie el punto que usted tocó, que es muy importante, y es Señor. quiénes los rechazados. Por supuesto, todo el mundo ha sido rechazado, pero el fenómeno que describe la serie, que es bastante preocupante, son los rechazados sistemáticamente que se convierten en misóginos, en odiadores de mujeres, que adicionalmente se vuelven violentos, se tornan violentos. Hay muchos episodios en distintas ciudades donde jóvenes, adolescentes cometen actos de homicidio o actos violentos como el que describe la serie, justamente porque han creado una subcultura, se conectan a través de redes sociales para compartir justamente pero, Luis Ernesto, Y se esa vuelve un experiencia patrón. de ser ¿Usted rechazados cree- y de odiar a las usted- mujeres. ¿Usted cree que a los 13 años uno puede decir, 13 años, lo rechazó la que le gustaba? Y todos hemos pasado por ahí. ¿Usted cree que hay pero, rechazados Néstor, a los 13 la años diferencia- sistemáticamente? ¿Sabe Creo cuál es la que hay una diferencia? sensibilidad Que hemos diferente pasado de por los ahí, niños. pero la diferencia es que hemos pasado por ahí, pero ahora eso se combina con las redes sociales y el aislamiento que viven estos jóvenes en sus casas, jugando videojuegos, aislados completamente Sí. de la La vida no real, que eso no le pasaba ni a usted ni a mí. La no Sí, comunicación, Donde porque al final los crecen- papás hacen una reflexión de criamos dos, le dimos la misma educación tan a los distintos. dos, ¿en qué fallamos? Si los dos estaban aquí en la misma Bueno, casa, no hablábamos, no había comunicación. recomiendo Pero la ¿quién dijo? siguiente- la ¿Quién siguiente tiene información. 2 o 3 o 4 hijos que sean iguales? Nadie. Yo no conozco a nadie. Nadie. No, Felipe, no, pues No, los pero hijos se ahí, diferencian. yo creo que hay otro debate interesante, además de este fenómeno de la misoginia y el rechazo, etcétera, y es hasta dónde va como papá el respeto a la privacidad de un hijo, porque uno cree que sencillamente, y es algo además que las personas liberales están defendiendo permanentemente, y yo muchas veces lo defendí, tengo que respetar la intimidad de mi hija en su cuarto, y resulta que como lo señalaba María Camila, lo que se evidencia aquí es que lo que puede pasar en una relación con un computador a través de estos ecosistemas digitales es muy peligroso, y que uno, por respetar la intimidad de su hijo, lo que termina es siendo negligente de alguna María manera. Consuelo, le recomiendo Es que no una se cosa. sabe hasta dónde está el límite. ¿Dónde está? Una recomendación. Claro, la serie esa se es la desarrolla dificultad. en Gran Bretaña y tiene mucho que ver con la forma de ser británica. Bueno, Usted compárela sí. con Colombia. En Sí. Colombia yo creo que es muy inusual un hogar como este es el retrato de adolescentes. Pero se puede dar cuenta Donde- usted, Héctor, donde- la cantidad, la fiebre que hay por adolescentes en todo el mundo. Pero Néstor, se ha es que lo convertido- primero que pasa cuando entra un hijo a la adolescencia o una hija es que se encierran en el cuarto. Lo primero que pasa es que empiezan a buscar espacios donde ¿Y no dónde está quieren. el límite entre ser y se vuelve respetuoso? peligrosísimo ese encierro, y entonces la angustia de Es que uno ahí que está. estará pasando en ese cuarto, pero si me le meto, entonces lo que hago es que lo alejo. Yo le confieso, En fin. yo le confieso que ese tema
En mi casa fue resuelto, mi mamá se metía. Sí, exactamente, yo lo resolví en ¿Te dejó la puerta abierta? No, en mi casa no abría la puerta abierta, sino que mi mamá entraba. ¿Qué hubo? ¿Qué estás haciendo? María Consuelo, hice una cosa, le voy a confesar aquí, María Consuelo, Felipe. Hice una cosa y es que el cuarto de mi hijo, de mis hijos, no se puede asegurar por dentro. No tienen llave, no tiene puerta. No tienen seguro y están cerrados y golpeo. Pero no es que él se pueda encerrar y que, ese es su refugio. Yo también conozco una casa en la que quitaron la chapa de la puerta. O sea, la puerta se podía cerrar, pero no tenía chapa. Pues porque en mi casa tenía chapa, pero la misma vaina daba. En general, como ese riesgo. Pero Néstor, mire. Pero ¿de cuándo acá los papás no pueden entrar al cuarto de un hijo? Yo por eso le digo que ese tema en mi casa no pegó. No, es que desde que hay derecho a la es que uno no sabe si entra o no entra, que si ¿de cuándo acá los padres no pueden entrar al cuarto de un hijo? Pues ¿de qué estamos hablando? Desde que hay derecho a la intimidad. Lo hay, claro que sí, y hay el debate como papá. Y el niño de 7 años también puede ir donde el notario y decir, yo me llamo Felipe, sino Bernardo y cambio el sexo. No, en mi casa, no, también tiene derecho a la intimidad, claro. ¿Dónde está el límite ahí? Esa es la pregunta. Usted en su casa les concede el derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a ver qué hacen, cuando estaban chiquitos, ya están en una edad en que... No, pues usted viva debajo ya pasaron por la de la caca de gato, ya pasaron por ahí. Bueno, pero vamos, les voy a contar. Pero Néstor, mire, esto no se resuelve violando la intimidad. Esto no se resuelve violando la intimidad de los adolescentes. Me puede decir que soy del siglo XIX, puede intentar ofenderme lo que quiera. Yo prefiero... No. ¿Y es que ser del siglo XIX es una ofensa? No, pues claro que usted lo dice. Cosas muy positivas. El cuento de que usted tiene una cultura decimonónica, ese cuento se lo he escuchado, sí. Crío y cuido a mis hijos. Eso es lo que yo hago. Pero Néstor, está en el derecho de soltar. ¿Cómo cuidar? La pregunta es cómo cuidar. La pregunta es cómo, permíteme, Héctor, la pregunta es cómo cuidar. Héctor me va a regañar, me lo conozco, a ver. No, le iba a dar nada que ver con el regaño, solo le iba a decir dos cosas. Una es que usted habló de que la serie se había hecho en Inglaterra, en el Reino Unido, y allá se tomó una decisión, ayer vi muy interesante, es que la van a difundir gratis y la van a convertir pues eso es lo que le voy a contar. Y esta mañana el primer ministro de colegio, ¿no? El primer ministro británico lo dijo. Está hablando del tema. Esta discusión que estamos aquí es la discusión desde hace unos días de siempre, a toda hora en el Reino Unido. Pero Néstor, ahorita estaban hablando de la intimidad Pero la segunda cosa que le iba a decir, perdóneme Luis Ernesto, era que pues finalmente la pregunta respecto del muchacho pues que protagoniza la serie es si es víctima o victimario, ¿no? Porque claro, pues comete un asesinato, pero no se tire la serie. En un contexto social en el que la pregunta es víctima o victimario. Pero Néstor, está tirando la serie, voy a contar es que Luis Ernesto, María Consuelo tocó algo muy relevante y sensible, y es el tema de la intimidad. Sí, ¿cómo es eso para...? Y entonces, claro, uno también viendo la serie, por supuesto, queda con la pregunta, ¿será que respetar la intimidad es básicamente que mi hijo está accediendo a unas cosas en el internet, en las redes sociales, que te puede terminar de la manera trágica como termina la serie? Y yo creo que esto no se resuelve vulnerando esa intimidad, porque los adolescentes a los cuales se les vulnera esa intimidad, los papás sobreprotectores que le investigan todo, esos adolescentes, en mi experiencia, los compañeros de colegio a los que tenían papás así eran los más dañados, eran los más rebeldes, los que menos caso hacían, los que más drogas consumían. Entonces, yo la verdad creo que la solución no puede ser vulnerar esa intimidad, sino pasar genuinamente más tiempo con los hijos, ser más amigo de los hijos, escucharlos en los términos de ellos. Eso no garantiza nada tampoco. Porque mire, de las cosas que mi papá me dijo claramente, mi papá me dijo un día claramente una cosa, mire, yo no soy amigo suyo, me miró a los ojos. Soy su papá. Soy su papá. Y yo después lo entendí, porque yo con mi amigo un llave nos robábamos el carro para salir. Y con mi papá yo no le podía decir, papi, me va a robar el carro. No, mi papá era mi papá, es el papá. Muy cercano, me acompañaba, compartía conmigo el fútbol, compartía cosas. Pero ahora, yo detrás, a mí me da miedo que estemos creando unos hijos muy débiles. Yo les digo, a mí no me gusta la expresión esa de generación de cristal. A mí no me gusta esa expresión, porque me parece despectiva. Pero yo creo que necesitamos hacerle frente a la vida, Néstor. Es que la vida no es fácil, Néstor. La de nadie. Por eso le decía que lo de ese niño rechazado una vez es un niño de 13 años. Y todos a los 13 años, padre, todos, usted y yo y el niño en Inglaterra, todos hemos sido rechazados. Pero Néstor, si usted entra al cuarto de un niño de 13 años, o de 11, o de 12, o de 14,
retomando un poco el tema de Luis Ernesto y María Consuelo. Y el niño, el adolescente, el niño le dice a uno, es que estás violando mi intimidad. Ay, qué pena contigo, sí, es que el libre albedrío. Yo le digo, ¿sabe qué le digo yo? Muéstrame la cédula, hermano. ¿Ya tiene cédula? Sí, Felipe, no tengo. Entonces, sí. Como decían las mamás, pues en esta casa se hace lo que yo digo. Sí, Felipe, lo que pasa es que pasamos de la represión extrema en la que criamos, en la que nos criaron a usted y a mí, que no había derechos, a este tema de derechos pero además, extremos también. ¿Cómo inteligentemente uno termina a nadie lo ha matado a los hijos un buen o chancletazo? Es que no es un tema de autoridad, eso está claro. El que manda en la casa es el que mantiene la casa. Y por eso es que se necesita autonomía financiera de la mujer. ¿Cuál es el miedo de meterse al cuarto al muchacho? No, porque uno no quiere vivir en esa confrontación con la gente, con las personas que más quiere, que son sus hijos. Entonces yo sí creo que es difícil, porque si no los termina Felipe, apartando. El problema no es entrar al cuarto o no entrar al cuarto, pero porque igual el padre sale hay un miedo y los hijos viven conectados a las redes sociales todo el día. Eso no es. Y tampoco ese viejo concepto de autoridad, de que yo mando en mi casa. El problema es más complejo. Los muchachos están afectándose no porque los dejen encerrados o no. La adolescencia, como decía alguien, pues los adolescentes tienden a encerrarse. Es un poco otras cosas. A ver, Álvaro, yo parto de un principio. Cuando a un muchacho se le trata como un niño, sobre todo con autoridad, se convierte en un niño. Cuando a un muchacho se le trata como un adulto, con respeto, se convierte en un adolescente responsable, lo que está pasando con derechos y que habla con un padre y madre como igual, y no como un niño, como un bobito a quien le aplican la autoridad. En el Reino Unido se está pronunciando y efectivamente es gratis Adolescence a partir de hoy. Producto del impacto que está causando esta serie para quienes tienen hijos, para quienes son padres, bueno, también para quienes no lo son, para quienes lo ven desde la barrera, la serie es profundamente simbólica. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, estoy sorprendida con el debate que se ha despertado allí, porque además ustedes lo centran en la relación padres e hijos, pero en el Reino Unido es mucho más amplia todavía, porque fíjate, ustedes tienen la edad legal de responsabilidad legal a los 18 años. En el Reino Unido no existe límite a la responsabilidad legal. Hay niños de 8 años hoy en las cárceles. 9 es el límite que se establece, pero no es un mitigante la edad en el Reino Unido. Y ese es un dato muy importante para entender esta serie, que en este minuto, o sea, en las primeras semanas tuvo más de 90 millones de visualizaciones. O sea, es un éxito completo. Nunca Netflix había tenido un drama, una miniserie con ese impacto. ¿Cómo comienza? Así la escuchamos, por lo menos en inglés, en el Reino Unido. Escúchala. I'm going to start off with asking you. Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah. Katie Leonard es la niña que muere, y la serie, claro, aborda las consecuencias del asesinato de esta niña en manos de un chico de la escuela. Esto ocurre todo en el norte de Inglaterra y ocurrió todo en la cabeza de quien es el padre en la serie. El actor, el gran actor Stephen Graham, que es el guionista, es el protagonista y es también el productor de la serie. Y tiene un impacto particular en el Reino Unido porque en el Reino Unido se vive una situación muy, muy dramática. A ustedes les debe sonar el nombre de Andrew Tate. Es un influencer, un misógeno, se declara el mismo misógeno, que se tuvo que escapar del Reino Unido porque estaba acusado de tráfico de mujeres y también de abuso sexual de niños. Se fue a Rumanía, finalmente estuvo preso allí y ahora se dice que por intervención del gobierno de Donald Trump está en Florida. Se escapó con su hermano hasta allí. ¿Y qué es lo que pasa con Andrew Tate? Es que él estaba en las redes sociales, ya está prohibido en las redes sociales, pero tuvo un impacto inmenso en los adolescentes. No tenía ni un control hasta que finalmente se le prohibió poder estar en las redes sociales, pero sigue de alguna manera creando nuevas cuentas y hay muchísimos adolescentes que lo siguen. Pero ¿qué pasó en el Reino Unido? Es que se decidió que la serie pasa a ser un contenido educativo, y para eso el primer ministro Keir Starmer se reunió con los creadores del programa ahí en Downing Street para avanzar en esto, para decir que esto iba a ser un contenido educativo gratuito en todas las escuelas. Escuchemos lo que dice Keir Starmer sobre la serie.
It seems the whole nation is talking about adolescence, not just this nation either. And that is undoubtedly because it grips you from the first of the one-shot take, and it holds you there. And I have to be honest, as a dad, I have not Lo que found dice, it parece easy que viewing. todo el mundo está hablando de adolescence, no solo en este país, y eso se debe a, sin duda, que atrapa desde el primer plano, desde la primera toma, y se mantiene ahí. Y dice luego el propio primer ministro, dice que a él como padre no le fue fácil verlo con sus hijos. Dice que emocionalmente hablando había sido muy difícil de ver, es lo que dice. Porque claro, además, desde la perspectiva de la producción televisiva, una cosa que es impresionante, que es muy difícil de hacer, que se viene tratando de hacer desde Hitchcock, es la capacidad de producir una película en una sola toma, y es lo que hace esta serie, que es de lo que se llama el one single shot, que es la posibilidad de hacer una sola toma cada capítulo, que es impresionante cómo lo consiguen. Es una miniserie de 4 capítulos que, como te explico, por la edad legal de responsabilidad en el Reino Unido, por la impresionante impacto que ha tenido Andrew Tate en el Reino Unido, y porque además, a diferencia de Estados Unidos, donde se usan las armas que disparan balas, en el Reino Unido el problema de la violencia son los cuchillos, que está absolutamente extendido en los barrios, en los adolescentes. Así dirimen sus problemas, y por esos 3 temas es que en el Reino Unido ha tenido tanto impacto, Néstor. Realmente es una serie que yo recomiendo ver por cómo está construida, para los que les gusta el cine, para los que les gusta la producción televisiva, pero también el contenido. Es impresionante poder abordar qué es lo que está pasando en la cabeza de los niños ante estas influencias, encerrados en su pieza, y en los nuevos lenguajes que aprenden entre sus compañeros, que el resto de las generaciones no alcanzamos a entender, Néstor. A propósito de los nuevos lenguajes, Silvia, me imagino, usted se refiere a los emojis, que en la serie tienen unos significados especiales, ¿no? Exactamente, que ahora incluso hay traductores de emojis para que los padres traten de entender qué es lo que se están comunicando los chicos, porque hablan a través de emojis, hablan de sexo, hablan de drogas, de consumo de alcohol, del uso de armas. Y de los rechazados en sí mismo. Yo creo, Silvia, que es útil, Felipe, traducir los emojis que quieren hoy. Un corazón ya no es amor. O sea, el corazón rojo es amor. Pero solo el rojo. El amarillo no. El amarillo es interés mutuo. El corazón morado es deseo sexual. Hay atracción, y esa es la manera de responder el me gusta, que es el típico corazoncito rojo. ¿El corazón amarillo es? El corazón amarillo es interés mutuo. Podemos conversar, hay interacción, es interés de los dos. ¿El corazón rosado? Rosa. Es interacción, sí, pero sin intención sexual. Podemos tener contacto, hablar, tener conversaciones digitales, pero nada de contacto sexual. ¿La píldora roja? A la de Matrix. Esa píldora roja, que es la que se despiertan los hombres con la interacción que tiene con la otra. Pero es una alusión a la misoginia. Es una alusión porque es la píldora que se le explota al hombre en esta misma serie y en este mismo lenguaje cuando se siente rechazado. Que ese es el explosivo. Que es el explosivo, el rojo, el que tiene una mechita cuando está a punto de explotar. Y hay unos que no he entendido, Felipe, yo no sé si usted se ha dado cuenta, unos que son como lila, como moraditos. A ese se llama judía. Si usted entra a WhatsApp, o un padre de familia a esta hora entra a WhatsApp. Judías de frijoles. Es de frijoles. Usted escribe judía para buscar el emoji, salen esos 3 frijoles que son negros, que en este lenguaje de la serie lo que significa es que es el emoji para identificar al rechazado, a ese hombre que está con un fracaso sexual. Entonces, Felipe, culpando a la mujer. Como estamos hablando de niños, de padres de familia, el lenguaje ya es otro. Si usted ve toca aprenderse esa gramática. Claro, si usted ve que el niño pone corazones morados, tú te dices, ¡ay, qué lindo! Padre, es lo que pasa en la serie. Cuando el investigador va a la escuela, Néstor, en la serie sexual, uno de los niños le dice, estás buscando donde no es. Pero su propio hijo. Además, ¿no? Y le dice, es que ellos eran amigos porque se ponían corazones, y le trata de explicar y decirle, no, papá, es que el corazón no es amor. El corazón tiene otro lenguaje, y el lenguaje de los emojis está cambiando la manera como esas nuevas generaciones tienen. ¿Se imaginan esto? Violencia digital ahora, pues. Yo que estaba acostumbrado a que la violencia era en la esquina, en la calle del barrio libre. El rechazo, padre, ya no solo es en la calle. Hay un rechazo a un joven, dependiendo del corazón y el color del corazón que le envían, ya hay un rechazo. Silvia, una pregunta para terminar este reporte desde Londres. Esta adolescencia que está causando tanto impacto, ¿ha cambiado algo de la aproximación social hacia los niños? Es decir, ponerla gratis, pronunciamiento del gobierno británico, el primer ministro en Londres hablando del tema de adolescentes. Fuera de la moda, quiero decir, ¿está pasando algo
en la percepción sobre los problemas de los muchachos? Sí, Néstor, o sea, se está hablando en todos los medios del tema, pero además es la primera vez que un primer ministro da un paso como esto. O sea, en el Reino Unido pasa una cosa muy particular, es que los temas de ficción tienen impacto social, tienen impacto incluso legal sobre los legisladores. El año pasado contamos aquí también la serie que se hizo sobre un software que falló en correos y que metió a mucha gente en la cárcel y de manera absolutamente arbitraria. Y eso cambió todo. O sea, a la gente se le empezó a pagar indemnizaciones, la empresa del software tuvo que pedir disculpas, pese a que había pasado años atrás. Ahora también, esto es muy reciente, el primer ministro acaba de reunirse con los productores, pero sí, se está hablando y recién desde hoy empieza a ser gratuita. Y claro, también hay mucha polémica porque los profesores, quienes son responsables de presentar estos contenidos a los estudiantes, dicen, ¿cómo lo vamos a presentar de inmediato sin haber sido previamente preparados para esto? O sea, ¿cómo pueden pensar en que es un contenido educativo sin que antes lo discutamos entre nosotros? Porque es un tema que hasta ahora nadie ha sabido cómo manejar. Es una patata caliente en el sistema social británico, pero sí, ya se está hablando de esto y yo creo que va a ser una nueva área de estudios. Es como las ficciones, ya no solo las noticias, sino como las ficciones están afectando lo que se discute, lo que se conversa en sociedad, Néstor. Es un verdadero terremoto esto de adolescents, no solo allí en Europa, también en Colombia. 8:37 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Y mientras estamos en ese tire y afloje por la política económica del Estado colombiano, siguen las dificultades para la paz total y crece la conflictividad social en el país. Varios hechos de orden público graves en las últimas horas. Y volvemos a poner la lupa sobre Buenaventura, el puerto sobre el Pacífico, en el que hubo 5 asesinatos el pasado fin de semana. Ya se reportan 50 homicidios durante este año 2025, ante lo cual la vicepresidenta Francia Márquez pidió una intervención urgente del Estado. Pero no solamente es Buenaventura, Cauca sigue siendo un punto muy complicado. Hubo un operativo importante del Ejército en contra de un complejo dedicado a la minería ilegal en el municipio de Timba, perteneciente a las disidencias de la columna Jaime Martínez, y que, según dijo el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, producía 9 kilos de oro mensuales para las disidencias. Un golpe que es muy fuerte para las finanzas de ese grupo. Lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 38 minutos, mientras el presidente Gustavo Petro se le viene encima a la doctora Olga Lucía Acosta, a quien él puso en la Junta Directiva del Banco de la República y quien ayer no votó por bajar las tasas de interés como quería el presidente, sumándose a un grupo de integrantes de Junta que se inclinaron por la cautela y lograron mantener estables los intereses. Crece de otro lado el respaldo y el apoyo de técnicos, analistas, expertos en política monetaria, entre otros, en el mercado, que puede que muchos de ellos no sean conocidos por la opinión pública, pero que defienden el tecnicismo y la independencia con la que debe actuar nuestro Banco Central. Y valoran mucho la posición de la doctora Costa porque prácticamente ayer se jugó el pellejo, ya que seguramente ella sabía lo que se le venía encima con el presidente Petro, que la iba a cuestionar públicamente y culparla de tantas cosas como efectivamente ocurrió. Y aún así tomó una decisión autónoma y para ella conveniente bajo el actual contexto económico. Prácticamente la doctora Acosta está convertida hoy en una heroína de la nación para este grupo de personas que defienden al Banco de la República y a las decisiones basadas en criterios técnicos y no en criterios políticos. Felipe Campos de Alianza escribe: el impacto que tuvo hoy Olga Lucía Acosta como codirectora del Banrep elegida por el gobierno actual es imposible de subestimar. No votó en línea con los 3 miembros nuevos del gobierno y frenó una reducción de tasas que habría reducido mucho la credibilidad del banco. Analistas de Corficolombiana dicen que hay que respaldar las decisiones basadas en los números. Grande Olga Lucía, escribe Trader BBC. También opinan César Caballero: Olga Lucía Acosta es una economista seria y responsable. La senadora Angélica Lozano: abrazo con respeto a la codirectora Acosta. Solo la he visto una vez en una clase descrestante, íntegra, clara, sencilla y estimulante. Así se sigue entonces desarrollando todo este tema relacionado con la decisión del Banco de la República de mantener estable su tasa de interés y el enojo posterior del presidente Gustavo Petro. Sobre tasas de interés, a partir de hoy sube la tasa de usura en Colombia, relevante para quienes suelen hacer compras con sus tarjetas de
crédito, la Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura pasa del 24,92 al 25,62% efectivo anual. Si el gobierno, Víctor, a propósito, está tan interesado en bajar tasas de interés, ¿por qué no baja la tasa de usura? Es que la tasa de interés, la tasa de usura, Néstor, es producto del comportamiento de las tasas de interés en el mercado crediticio, ¿sí? Esto no se dictamina por decreto. Queremos que la tasa de usura sea tal. No, producto del comportamiento que van teniendo las tasas de interés en el sistema bancario, se va creando esa tasa de usura. Claro, pero ¿por qué no cambian la manera como se aproximan a la tasa de usura en consecuencia? Que eso depende del gobierno. Yo sé que ha sido históricamente así. Han venido haciendo unos cambios que han permitido reducciones fuertes en la tasa de usura. Recordemos que alcanzó a tener un pico hace 2 años del 47% y hoy estamos hablando de una tasa de usura por debajo del 30%. Pero sobre la tasa de usura, en eso nos metemos en un gran debate técnico, también muy polémico, porque muchos inclusive en el mercado dicen que no debería existir la tasa de usura en el país, porque eso lo que hace, al contrario, es expulsar a mucha gente hacia el gota a gota. Muy bien, 8 de la mañana, 41 minutos. A propósito de esa diatriba del presidente Petro contra la Junta del Banco de la República, anoche no solo fue contra ellos, contra los economistas. El presidente Petro, es muy posible, Víctor, no ve a la doctora Costa como la heroína que usted acaba de describir. El presidente Petro la ve como una traicionera a las instrucciones desde la casa. Y por eso está tan molesto con ella, sobre todo con ella. Sí, la molestia es con ella. Y además con los ministros. Esta mañana, después del Consejo de Ministros de ayer, el presidente Petro está en otra pelea contra los exministros José Antonio Campo, Cecilia López, Alejandro Gaviria. Dice que ellos fueron el peor error de su gobierno. En esos términos expresa el presidente Petro, y eso les pasa a ellos por haber aceptado trabajar con el presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que en una nueva transmisión del Consejo de Ministros por los canales públicos en la noche de este lunes, que estuvo inicialmente enfocada a las políticas sociales, el presidente Petro lanzó dardos en contra de los primeros miembros de su gabinete, lo que serían esos ministros de origen liberal y de centro: Alejandro Gaviria en Educación, José Antonio Campo en Hacienda y Cecilia López en Agricultura. ¿Cómo los calificó? Como su peor error político. Escuchemos. Yo cometí un error inmenso y tiene que ver con la educación, ahora saldrá a la luz pública. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama darle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. Mire qué engaño. Ingenuo. Tienen razón los que dicen, eso le pasa por llegar novato a la presidencia, pero el lío es que Santos me dejó sino con una posibilidad de llegar sola una vez a la presidencia. Luego esto sirve de lección para otros y otras hacia adelante. Nosotros metimos al señor Ocampo, prestigioso economista colombiano, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores. Metimos al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo, Benetti sabe más. Alejandro Gaviria era candidato presidencial del mal llamado centro, pues eso se parece como el centro democrático. Yo diría que está más a la derecha del centro democrático. Exministro de Salud. Como era rector de los Andes, pues dije, pues que mejor que ministro de Educación. Creo que no pensó un día en educación, siempre en salud. Néstor, también varios de los ataques del presidente a estos funcionarios los señaló de haber sido fajardistas, de ser más derecha que de centro, pero también lanzó dardos contra sus ex colaboradores. No solo atacó a sus ex colaboradores, sino que también criticó la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener las tasas de interés a pesar de sus deseos de que bajaran 50 puntos básicos. Los acusó de uribistas, pero también el blanco de sus críticas fue Viviana Taboada, integrante de la Junta Directiva del banco e hija
hija de la exministra Alicia Arango, cercana a los expresidentes Uribe y Duque, y quien acaba de llegar a la campaña presidencial de Vicky Dávila como estratega, lo que muchos consideran es el aterrizaje de Uribe a la campaña de la periodista. Es por eso que hoy, a través de su cuenta de X, el expresidente Uribe se aparta de ese fichaje de Dávila. Señala, abro comillas, hace más de un año fui invitado por la doctora Alicia Arango a una comida en su casa. También asistieron el expresidente Iván Duque y el doctor Carlos Camargo. No recuerdo si fue a finales de 2023 o principios de 2024. Nada se habló sobre Vicky Dávila, hoy candidata a la presidencia. Siempre he cumplido la palabra en mi larga carrera política. Soy leal al Centro Democrático que lucha por un país seguro, con emprendimiento privado al alcance de todos, con cohesión social y economía fraterna, sin odio de clases, con Estado pequeño y transparente. Me aperezan los chismes de la pequeña política que se vuelven noticiosos y nada aportan a las soluciones que la comunidad requiere. Cierro comillas. Esto también en referencia a la pelea que se está dando en estos momentos al interior del Centro Democrático entre los 5 precandidatos, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, que están en medio de esa discusión para ver quién va a ser el candidato del Centro Democrático, pero que aparece hoy este factor de Vicky Dávila, y que dicen que el expresidente Uribe estaría no optando por ninguno de esos precandidatos, sino por la experiodista, Néstor. Sí, yo creo que Uribe está tomando distancia de Vicky Dávila, enviando el mensaje, gracias Andrés, de que él, el Centro Democrático, va a elegir a uno de los suyos para las presidenciales del año entrante. Néstor, Felipe, esta tesis Álvaro, del presidente Petro, de que él fue generoso ofreciéndole al gobierno para que entraran al gobierno fuerzas que habían perdido, y menciona allí a Alejandro Gaviria y a algunos liberales, a José Antonio Campo, que venía con Fajardo. Sí. Felipe, eso me da pena, pero no es lo que yo recuerdo. Es que el presidente se hizo elegir con votos del centro, y para tener gobernabilidad, porque sabía que no podía gobernar con la izquierda, como está quedando demostrado, hizo o intentó unas alianzas políticas. Pero no fue generosidad, Felipe, no fue un acto magnánimo del señor presidente. No, pero evidentemente no, pero además otra de las frases que yo le confieso no había oído es que Santos me dejó sin reelección. Es decir, yo llegué a aprender, pero como ya no me deja, o sea, aprendo, pero ya me voy. Afortunadamente. Eso es lo más disparatado que he oído yo. Porque Santos efectivamente acabó con la reelección. Claro, pero lo que está diciendo Petro es que llegó y dice, claro, es que yo soy un nuevón en esto, pues, como dijo él, la palabra no me acuerdo cuál fue, pero es que porque yo iba a aprender estos 4 años, pero después iba a gobernar. ¿No? Néstor, pero yo creo que Petro dice que me equivoqué, pero se equivocó el país, porque no haber insistido en la búsqueda de acuerdos para aprovechar el hecho de que llegaba al poder por primera vez la izquierda, pues es malo para el país, para Petro, pero para el país, porque esta es una sociedad donde la clase política tradicional interpreta muy poco las demandas sociales, la clase como si viviéramos en que Dinamarca, está con Petro, ¿no? Y está más dedicada a su autoconservación. Pero Petro, hay que reconocerle, entregó los cargos más importantes del gabinete a no petristas. Hizo una coalición. Bueno, eso es lo que está diciendo, que fue el gran error político. Pero déjeme explico el razonamiento. Hizo una coalición con quienes había derrotado. Se dedicó a una política macroeconómica conservadora al principio, bajar el déficit fiscal que recibió, el hueco del precio de la gasolina. Pero se equivocó gravemente con empezar con una reforma a la salud que puso nervioso al país, y la oposición ganó rápido esa discusión pública y se cogió confianza con los escándalos de Petro y concluyó rápido que podía volver a apostar a atajar a Petro, su obsesión de siempre bloqueando sus iniciativas, y ahí en eso estamos. O sea, su teoría es que se equivocó la oposición en Petro, y Petro tiene razón, Álvaro, diciendo que el gran error fue llamar a gente que no era petrista. No, Petro sí intentó llegar a acuerdos con ese establecimiento político al que había derrotado. Y ese establecimiento no apoyó a sus ministros primero. Álvaro. Y segundo, lo único que se dedicó a bloquearlo después de un tiempo. Y en eso estamos. Y en eso pierde el país. Y quienes pedimos acuerdos, se les dice petristas. Ese enfrentamiento, esta polarización tan bárbara, para eso se necesitan dos. Y en eso pierde el país.
Lo que digo es que Petro sí intentó llegar a acuerdos, fue torpe presentando esa reforma a la salud, perdió esa batalla y ahí arrancó una polarización brutal. Para comenzar. No, mire, él arrancó con una reforma tributaria, Álvaro, la mayor reforma tributaria de toda la historia, que por lo demás se la pasó José Antonio Campo, a quien hoy le dice todo tipo de cosas. Pero cuando usted se pone a buscar, Néstor, por ejemplo, en mayo de ese año, del año de las elecciones, es decir, todavía faltaba la segunda vuelta, Paola, le preguntan con quién gobernaría. Y ahí él lanza que no lo han dejado gobernar. Y Petro está diciendo 3 años después que el gran error es hacer una alianza política. No ha podido gobernar porque la alianza política, Álvaro, se la destruyó él mismo. Acuérdese que él dio rota. Él acabó con la coalición. Rompió la coalición. El presidente Gustavo se Petro destruyó por ambas partes. La oposición tampoco quiso llegar a acuerdos. Petro se equivocó con esa reforma y entramos en una oposición tan ciega como Petro. ¿Cuáles acuerdos propuso Petro, Álvaro? Si es que el presidente Gustavo Petro, en una noche septembrina a la madrugada acabó él con la coalición. No, eso no es así. El presidente Gustavo Petro, porque como yo me invento cosas también, sí. El presidente Gustavo Petro no hubiera ganado la presidencia si no hubiera convocado sectores de centro, que eran los que estaban representados en el ministro de Hacienda, en la ministra, en el ministro José Antonio Campo, en la ministra Cecilia López. Y lo que Petro se camufló, Luis Ernesto, en el centro. Total. En el establecimiento. Más que camufló, tendió puentes con el centro y amplió su plataforma ideológica, y no solo en representación de gobierno con el centro. Pero mire, lo que llama Petro su gran error fue el principal acierto de la presidencia de Juan Manuel Santos, que fue convocar a una unidad nacional, igual que en la presidencia de Abraham Lincoln, que hizo lo que él llamó el equipo de rivales, un gabinete con sus principales antagonistas en los momentos en que el país necesitaba no polarización sino unidad. Entonces, el error de Petro es no haber tenido el liderazgo para orientar y liderar a sus contradictores. Es que para poder invitar a personas que piensan distinto a usted al gabinete y lograr que eso salga bien, como le salió bien a Santos, como le salió bien a Lincoln, pues para eso hay que tener el liderazgo, escuchar y dar línea. Pero lo que hemos visto en el Consejo de Ministros es un presidente que se lanza unos soliloquios, unos discursos y no concluye nada, no da instrucciones. Entonces, realmente, a esto me recuerda, y con esto concluyo, Néstor, una frase que dio el presidente en su primera entrevista como presidente electo. ¿Fue cuál? Donde decía, mire, si nos aislamos nos tumban. Y él recordaba mucho. Esa entrevista. Y él recordaba mucho. ¿La fecha en la que dijo eso, Luis Ernesto, de casualidad? Eso fue en junio del 2022. Eso fue recién electo. Bueno, pasado 25 de junio del 2022. ¿Y qué pasó? Pues que se aisló, se radicalizó. Se aisló, se atrincheró en la izquierda. Se atrincheró en la izquierda, y con eso concluyo. El atrincherarse en la izquierda y desconocer que él había ganado la presidencia con el 50+1, es decir, con el centro, y que tenía que gobernar con el 50+1 no, sino con el 50+20, pues eso, olvidar eso, lo tiene hoy sin aprobar sus reformas, lo tiene hoy atrincherado en la izquierda, lo tiene hoy radicalizado y polarizando más al país. A ver, Felipe, voy a preguntarle a los oyentes para integrarnos a esta discusión, ¿cuál es el gran error de Petro? Porque el presidente Petro mismo está diciendo esta mañana que su gran error es haber llamado a esa gente moderada, que es cierto. Alejandro Gaviria, ¿qué tenían en común ellos? Ricardo, Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Campo, pues básicamente que los tres eran técnicos, moderados, que no eran Murillo, Gilberto Murillo, moderados, liberales, de pensamiento liberal. Pero es que sin ellos no gana. Es que yo creo que hemos olvidado eso, y hay que recordar al señor presidente que es que gana por esos votos del centro. No. Mire la contradicción, Aurelio, la contradicción. No es solo de Petro, lo de la segunda vuelta. Presidente Petro. No es solo lo de la segunda vuelta. Sí. Desde la primera vuelta Petro estaba con el santismo, donde estaban Prada, Roy Barreras, Vizcano, Benedetti, claro, etcétera, Velasco, toda la clase política, y sigue con el santismo, toda la clase política y sigue con el santismo. Estaba pero miren una incoherencia que se presenta en el discurso. Felipe, una incoherencia en el discurso del presidente Petro. Pero la clase política, Ricardo, perdóneme decir, la clase política estuvo antes con el santismo, y la clase política estuvo con el duquismo, y la clase política estuvo con el uribismo. Petro derrotó a esa clase política, Néstor. Petro derrotó. Llegaran Benedetti y Roy Barreras no representa la clase política.
A Fico Gutiérrez derrotó a Roy lo Barreras, apoyaba. que después lo volvió presidente del Congreso. Perdón, a Fico ante las Gutiérrez lo evidencias, apoyaban todos los partidos tradicionales, todo el uribismo, la todo el realidad, gobierno. Primera vuelta. Y perdió en primera vuelta. Y en segundo, unos se metieron por debajo, pero la gran mayoría apoyó a Rodolfo Hernández. La verdad es que Petro los derrotó y llegó. Y me imagino que dice que se equivocó es porque está viendo ahora en el mundo a Trump, por ejemplo, que llegó y dijo, gané yo y voy a castigar a todos a los que derroté. Él los derrotó. Pero dígame, Néstor, alguien... Tiene un problema de memoria, porque no fue solo Benedetti, no fue solo Roy Barreras. Roy Barreras. La clase Roy Barreras fue el regional. presidente del Senado. Dos pinches desempleados en ese momento. No. Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco y medio Guillermo Partido García Liberal. Realpe. No, pero no eso. Mauricio Temístocles Liscano. Ortega de Cambio Radical. Roosevelt Rodríguez del partido de la UM. Nosotros ante la evidencia, si no, los señores génicos de Valledupar, ¿dónde estaban? Claro. Los señores Y están Ñoño todavía Elías, con él. Ñoño Elías, Y están ¿dónde con estaban? él. Claro. Los Calle del departamento de Córdoba al Partido Liberal, ¿a quién le hicieron campaña? Ape Cuello, ¿con quién está? No, o el señor Trujillo de Antioquia, del o la Partido gente... Conservador. Carlos Andrés Trujillo. O sea, a estas alturas defender que Petro es el político impoluto que no se untó de la politiquería de Álvaro, me parece que es por lo menos audaz. Señor Aurelio. Pero es que además en el Congreso, en el famoso Consejo de Ministros, ¿qué fue lo que Petro le dijo al Partido Comunista? Que eran unos sectarios con Benedetti, que no aceptaban la amplitud, que Aurelio, a la gente había que darle dos es que por eso la oportunidades, incoherencia etcétera. de lo que dijo ese día frente a lo que dijo anoche. Es que hay un cambio. Allá voy, Ricardo, Es allá una voy, si me incoherencia permite. entre lo que dijo el presidente hace un mes en el reality show y lo que dijo anoche. Perdón. Entonces, ¿a quién le creemos? Allá iba, para allá iba Ricardo. Entonces, hace un mes largo dijo que los Alexander López, Francia Márquez, esos otros no entendían nada, que la izquierda había fracasado, que a la izquierda, Álvaro, tome nota, que a la izquierda solo le debía 3 millones de votos. ¿Y quién le puso los otros 8? ¿Los arcángeles y los serafines del cielo? No, los santos, los santistas y los politiqueros de Colombia. Esos son los que les pusieron los votos, porque esos son los que ponen los votos en Colombia. Y entonces ahora sale a decir que renegar de su propia criatura. Los politiqueros no eligen presidente en Colombia hace décadas. Pero lo han elegido. No, a Álvaro Uribe no lo eligieron los politiqueros. No lo eligieron. Y a Santos no lo eligieron los populistas derrotan a la clase política. A Juan Manuel Santos no le eligieron en las elecciones a Juan Manuel Santos. Los partidos en las elecciones presidenciales no ponen un voto. Perdón, Álvaro. A Juan Manuel Santos no lo eligieron. Déjeme preguntarle. Perdón, Néstor. No, pero Aurelio, es que perdone una cosa, déjeme preguntarle una cosa a Álvaro. Que yo lo oigo, Álvaro, y usted tiene toda la razón, en esta diatriba permanente contra los populistas. ¿Cierto? Que este es su discurso frecuente. Sí. ¿Y Petro no es el principal de ellos? No es el principal. El principal es Álvaro Uribe, que trajo el populismo. Yo dije durante años que se iba a pasar a la izquierda, se pasó, y hoy en día corremos el riesgo de que la próxima elección vuelva a estar en manos de la derecha de una izquierda como la pasada. Populismo solamente de un sector político. Populistas estoy diciendo hay en la derecha que y en la izquierda. no es así. Álvaro, ¿quién se pasó a la izquierda? El populismo. Es que no le escuché, me perdí. El populismo lo trajo la derecha, se pasó a la izquierda, llegamos en las elecciones pasadas a un proyecto político populista de derecha y uno de izquierda, y estamos arriesgando que el próximo gobierno, próximas elecciones, pase lo mismo. El populismo está dominando la política colombiana, de derecha y de izquierda. Porque los populismos son malos, Álvaro, de un lado y del otro. Néstor, no mire. solamente de una orillita, no solo de la que me gusta a mí o de la que no me gusta. 8:58, rápidamente, Andrés. Pero Néstor, mire, es que como que no doy crédito a mis oídos. O sea, yo recuerdo la campaña presidencial de 2002 a Gustavo Petro recorriendo el país entero, parando ciudad por ciudad, a hacer pactos con los clanes politiqueros de cada departamento, porque si bien esos clanes por sí solos no eligen presidente, sin ellos tampoco se elige presidente en Colombia. No sé de dónde sale la idea de que no ponen un voto. Puede que no pongan al presidente, pero ponen muchos votos. Otros votos también son votos independientes, son
votos de opinión, etcétera. Pero mire, no solamente Petro llegó a la presidencia con el apoyo de esos clanes politiqueros cuyas cabezas ustedes han mencionado y han hecho aquí la lista, encabezados por Roy Barreras, Armando Benedetti y de ahí para abajo, sino que son los que sobreviven al día de hoy en su gobierno. Es decir, los centristas, por ejemplo, aquellos ministros a los que el presidente fustigó ayer, esos salieron de ahí. Esos sectores terminaron castigados saliendo, incluso los sectores de la izquierda, varios de ellos han sido expulsados de esa coalición, pero los que siguen ahí y los que siguen dedicados a todas sus maniobras de contratación, de burocracia y todo eso, son esos clanes politiqueros con los que el presidente indudablemente llegó a la presidencia. 8:59 a.m. Mire, el 27 de mayo de esta mañana, que este fue su peor error político. Mi peor error, dice esta mañana el señor presidente sobre... Sí, pero antes no lo veía como un error, sino como una manera de usar esos nombres para captar votantes. Mire lo que dijo el presidente Gustavo Petro el 27 de mayo del año 2022, es decir, antes de la segunda vuelta. Le abro comillas. Me gustaría un equipo económico dirigido por José Antonio Ocampo. Tiene mucho prestigio, incluso más allá de Colombia, y en su pensamiento económico se acerca a lo que nosotros hemos planteado. Entonces, es a raíz de eso que mucha gente oye este nombre que dice, uy, sí, votemos por ese señor, porque va a tener detrás gente muy seria. Claro. Iba a ser un ministro de Hacienda serio. Pero bueno, es que pues eso ahora de que el presidente Petro lo ve como un error, Paola. Esa es eso una de que buena los referencia. politiqueros... Eso de que los politiqueros no han elegido presidentes en Colombia, yo sí quiero dar una píldora a la memoria. ¿Usted se acuerda? Néstor Humberto Martínez repartiendo plata en este siglo XXI, hace 10 años, Álvaro. Néstor Humberto Martínez Neira, ¿se acuerda de él? ¿Quién es, no? Sí, cargando maletines a Córdoba para darle a Musa Besaile la plata de Odebrecht para comprar votos y a Noño Elías. Eso es historia patria. ¿Cómo vamos los populistas han derrotado a los partidos a eso mismo que usted está negando, recurrió Petro también. A eso recurrió Petro también. Benedetti,